Oración a Nuestra Señora de las Fuentes. María, Madre de la Humanidad, bajo la advocación de Nuestra Señora de las Fuentes, nos encomendamos a ti, por medio de tu Hijo, fuente de salud y vida. Tú, que ante la cruz fuiste asociada al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe, que resplandeces siempre en nuestro camino como signo de ternura y esperanza. Ayúdanos a mantenernos firmes ante la adversidad y danos entrañas de misericordia ante las necesidades de nuestros hermanos. Sabes lo que necesitamos y estamos seguros que intercedes como en Caná de Galilea para que regrese la alegría de la fiesta después de este momento de prueba. Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a hacer lo que nos diga Jesús, que ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos y nuestros dolores, para llevarnos a través de la cruz al gozo de la resurrección. Amén. María, fuente de perseverancia y de fortaleza. La perseverancia es la acción de perseverar o el resultado de esa acción. También se entiende como el hecho de persistir continuando en un camino, en una forma de ser. Su sentido cristiano es la constancia en la fidelidad a Cristo y a la virtud cristiana. La Iglesia enseña que el cristiano está llamado a ser constante en la oración, en escuchar y poner en práctica la palabra de Dios y la enseñanza del magisterio, constante en la comunión fraterna y el combate espiritual. Así, la perseverancia es una necesidad en la vida cristiana y nos viene de Dios como un regalo gratuito. Pero podemos pedirlo y obtenerlo de Dios. También podemos referirnos a la intercesión de María. María, primera discípula de Jesús, nos enseña a escucharlo y a confiar en Dios. Modelo perfecta de la Iglesia, ella perseveró toda su vida, fiel a su misión de corredentora en la realización del plan de salvación de Dios y supo mantener su papel como discípula, aguantando en las pruebas. Y como todas las gracias nos llegan de Dios de la mano de María, también es a través de ella que debemos obtener la gracia de la perseverancia. La fortaleza es uno de los 7 dones del Espíritu Santo. Es el don que nos mantiene fieles al Evangelio y nos permite atrever a testificar de Cristo a los demás. Disfrutan de este don aquellos que están habitados por el Espíritu Santo. María, siendo la persona que más cooperó con el Espíritu Santo, también puede obtener para nosotros los dones de este colaborador divino. María es la que concibió en su vientre el Hijo de Dios por la acción del Espíritu Santo y quien con los apóstoles recibió el mismo Espíritu en profusión el día de Pentecostés. Así que a lo largo de su vida terrenal
María estuvo bajo la creciente influencia del Espíritu Santo, quien mostró en su alma sus 7 dones. Es en esto que, después de haber trabajado por la humanización de Dios al dar a luz a Jesús, María trabaja por la divinización de los hombres al darles a luz en la vida de la gracia. Es una acción conjunta que lleva a cabo con el Espíritu Santo para asegurar esta receptividad de las almas. Llena de tanta gracia, nos prepara para recibir el Espíritu Santo y sus dones. Por lo tanto, el don de la fortaleza nos puede ser otorgado por Dios por parte de esa sierva del Señor que dijo su gran sí a la anunciación y al pie de la cruz. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, tú sabes de promesas y de esperas, de dudas del esposo, de no entender al hijo, de servir a tu prima Isabel, de amarguras que quebrantan el alma, de reanimar a los discípulos. Te invocamos como Nuestra Señora de las Fuentes. Tú canalizas el manantial de gracia, de vida, de paz y de alegría que nos trae Jesús. Acompáñanos en nuestras alegrías y nuestras penas. Sé la madre de nuestra comunidad parroquial y llévanos a Jesús. Amén.